la vida en el cielo. La vida en el cielo es el tema de nuestra conferencia que vamos a compartir en esta mañana. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 4, estas palabras de Jesucristo, el Hijo de Dios, fueron dadas a sus discípulos en la víspera de su muerte. Juan 14, 15, 16, 17 son capítulos donde Cristo les da ahora sí que las últimas palabras o el último testamento que les compartiría antes de irse. Cristo sabía que sus discípulos aún tenían muchas dudas como las tienes tú y como las tengo yo. Y aun cuando Cristo había hecho milagros y había hecho cosas increíblemente maravillosas, como sacar demonios, sanar enfermos, darle vista a los ciegos, caminar sobre el agua, resucitar a los muertos, Él sabe que en nuestra naturaleza aún persiste la incredulidad, la duda, la incertidumbre. Entonces Cristo, sabiendo que Él iba a dejar este mundo y los discípulos se iban a quedar solos, les comienza a pronunciar, les comienza a describir la vida en el cielo y a compartirles este mensaje de motivación, de ánimo, de consuelo que necesitamos también nosotros en la época en que estamos viviendo. Y lo primero que Cristo les dice en Juan capítulo 14 es que no permitieran que su corazón se turbara. No se turbe vuestro corazón. Esta palabra turbar, tarazo, con T de tío, en el griego, tarazo significa agitarse, estar en una situación de incertidumbre, de intranquilidad. En otras palabras, no permitamos, en primer lugar, que ningún acontecimiento en el mundo, guerras o rumores de guerras, caída o levantamiento del petróleo, caída o levantamiento del dólar, tsunamis, terremotos, crisis económicas, no permitamos que ninguna situación a nuestro alrededor nos quite la paz. La paz interior que Él al entrar a nuestra vida nos dijo que nos la dejaba. Mi paz les dejo. O sea, no se iba Cristo y se iban a quedar solos. La presencia del Espíritu Santo dentro de sus discípulos, dentro de tu vida y dentro de mi vida, es con el propósito de tener dentro de nosotros un consolador. Porque la palabra consolador, paracletos en el griego, que se traduce abogado, significa alguien que es llamado al lado de otra persona para motivarlo, animarlo, ayudarlo a salir de las pruebas. Entonces Cristo se fue hace 2000 años, pero en todos aquellos que le hemos seguido nos ha dejado dentro de nuestro corazón al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene el propósito de consolarnos hasta que muramos y lleguemos a su presencia, de confortarnos, de animarnos, de poder darnos esa necesidad que tenemos de ánimo para vivir, para poder aguantar hasta el día de nuestra muerte. No permitan que nada les quite la tranquilidad, la paz interior, ningún acontecimiento a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque si creemos en Dios, es exactamente igual que creer en Jesucristo, porque el Padre y Dios son la misma persona. El Padre y yo, dice Juan 10, uno somos. Así que teniendo en cuenta que Cristo bajó del cielo a la tierra y caminó entre nosotros y dijo que el que lo veía a Él había visto al Padre, y que las palabras que Él hablaba no eran de Él, eran del Padre. Los milagros que Él hacía no los hacía Él, los hacía el Espíritu Santo a través del Padre dentro de su vida. Los demonios que Él sacaba, los sacaba el Padre. Cristo no hizo nada que el Padre no haya hecho
a través de su vida. Simplemente Él fue como un guante donde Dios entró, y cuando movía un dedo era el Padre el que movía. Cuando Cristo hablaba era el Padre el que hablaba. Cuando Cristo caminaba era el Padre el que caminaba. Totalmente rendido como un guante, como mi mano dentro de un guante, ante la voluntad del Padre. No se turbe vuestro corazón. Si creemos en Dios, creamos también que todo lo que Cristo dijo fue verdad. Ahora en el versículo 2 al 4 comienza Cristo a describirles que en la casa de su Padre, y sabemos que el Padre vive en el tercer cielo. Vamos a ver más adelante que hay 3 cielos en la Biblia: el cielo atmosférico, número 1, 2, el cielo cósmico de los planetas y las galaxias, y número 3, el tercer cielo, donde hay un trono, donde Isaías, donde el apóstol Juan vieron a Dios sentado en un trono en el tercer cielo, gobernando todo el universo que Él creó. Así que Cristo está describiéndonos que en el tercer cielo, no en el cielo atmosférico, no en el cielo galáctico, sino en el tercer cielo hay muchas habitaciones. ¿Ustedes se han hospedado alguna vez en el hotel Fiesta Americana, o en el hotel Maya Palace de Acapulco, o en el hotel Princess de Acapulco, o en Las Brisas, o en algún hotel así como jamás los han visto en la costa francesa, en la Riviera Francesa, o en Las Vegas, por ejemplo, también, donde están los mejores hoteles del mundo, y que entras y ves persianas increíblemente tejidas, candelabros franceses, tapetes persas, una iluminación maravillosa, unos jardines botánicos que dices, Dios mío, cuántos miles de dólares les costarán, una cama donde llegas y casi flotas en la cama, aire acondicionado, te dan tu bata, te dan aire acondicionado, te dan todo, y decimos, ¿verdad, Señor, que aquí nos agarre el rapto? Bueno, si nosotros pudiéramos imaginarnos el confort que podemos encontrar en el mejor hotel donde tú te hayas hospedado, imaginémonos cómo va a ser la habitación que vamos a tener en el cielo. Y de eso se trata este mensaje, cómo vamos a vivir y cómo es el cielo. Entonces, hay muchas habitaciones en el cielo para nosotros. Y Cristo dice, si así no fuera, o sea, si no hubiera muchos lugares donde vamos a vivir en el cielo, entonces Él nos lo hubiera dicho. Pero nos los está diciendo para que creamos que es verdad sus palabras. Entonces Cristo les dice a los discípulos que Él iba a dejar este planeta con el propósito simplemente de prepararnos nuestra habitación. En el antiguo judaísmo, cuando un muchacho le pedía la mano a su novia, el muchacho se separaba 6 meses, 1 año de la novia, y tenía que irle a preparar a la novia la habitación, el lugar donde iban a vivir, para que cuando ya pudieran, después del desposamiento, casarse. Por ejemplo, José y María, la madre de Cristo, estaban desposados, o sea, comprometidos, no estaban casados legalmente, estaban comprometidos. Y mientras él estaba comprometido con María, él tenía la obligación de prepararle un lugar a María. Entonces, es exactamente este retrato el que Cristo toma. Él ha ido al cielo a preparar el lugar para que cuando resucitemos y vayamos con Él, podamos nosotros saber que durante todo este tiempo, estos 2000 años, ¿qué está haciendo Cristo sentado a la diestra del Padre, viviendo para interceder por nosotros, y al mismo tiempo, imagínense, 2000 años preparándonos una cama, preparándonos un cuarto, preparándonos una mansión, preparándonos, ni nos vamos a imaginar las flores que vamos a ver, las luces que vamos a ver del lugar que Él nos está preparando? Y si me fuere, dice Cristo, y os preparar el lugar, entonces quiero que sepan que voy a regresar. Vendré otra vez. Ya vino la primera vez, nos promete que va a regresar la segunda vez. Y cuando Él venga la segunda vez, viene a tomarnos.
Esta palabra tomar paralambano en el griego, paralambano significa casi arrebatarnos o tenernos cerca de Él. Viene por nosotros, viene a tomarnos para que a donde Él, desde el momento de nuestra resurrección, esté, nosotros estemos por toda la eternidad con Él. ¿Y sabéis a dónde voy? ¿A dónde fue Cristo? A la casa de su Padre. Entonces sabemos el camino. ¿Cuál es el camino para llegar a Dios? La persona de Jesucristo. Porque Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Existen miles de ateos en el mundo que creen que con la muerte se acaba la existencia del ser humano, por lo que simplemente viven para esta vida, jamás pensando en la eternidad. Los ateos dicen es que el universo es eterno, todas las cosas han estado como están y seguirán como están desde que las cosas existen, cuando los mismos principios de la primera y la segunda ley de la termodinámica, para que se lo expliques a tu maestro ateo, los principios de las leyes físicas de la termodinámica niegan que el universo pueda ser eterno. El universo tuvo un principio, dice la Biblia: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y si hubo un principio, tiene que también haber un final. Las mismas leyes del universo nos muestran que el Sol está perdiendo millones de toneladas masa por segundo. Todo tiende al deterioro, todo se está descomponiendo, todo tiende a marchitarse, a descomponerse, a degradarse. Es la ley que se llama también en la física de la entropía. Entonces, las personas que no tienen la esperanza de poder volver a vivir, viven para esta vida. No tienen ninguna seguridad, no tienen ninguna esperanza, no tienen ningún destino, simplemente vivir para esta vida. Sin embargo, Dios nos mandó a Jesucristo a enseñarnos en Juan capítulo 5, versículo 28 al 29, que están muy equivocados. Que Jesucristo, que bajó del cielo, nos dice estas palabras. Juan 5, 28. No se maravillen de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Vemos pues que solo hay dos lugares después de esta vida. No hay reencarnación como inventaron los filósofos, los budistas, los maometanos, los lamas de la India, del Tíbet. No hay reencarnación. No vamos a regresar a meternos a una cucaracha, ni a una vaca, ni a un chango para seguir evolucionando. Es curioso, a propósito de la reencarnación, que la filosofía de donde surgió la reencarnación, la India, sea la nación más pobre del mundo. Se supondría que después de tantas y miles de reencarnaciones era para que ya hubieran evolucionado. Sin embargo, en la India siguen adorando a los ratones, a las ratas. La gente come en la India junto a los ratones y los deja que coman su comida porque son sagrados. Las vacas son sagradas, y así es el retraso cultural y el paganismo de alguien que inventó y que surgió de esa área geográfica de que existe la reencarnación. Y los tontos en el occidente se lo creyeron. No hay transmigración de las almas, no existe el limbo, un lugar que inventa una religión, que si tú no bautizas a tu niño chiquito se va al limbo. ¿De dónde lo sacaron? No, ni siquiera está en la Biblia del Mormón, ni en la Biblia de los Testigos de Jehová, ni en la Biblia católica. Es un invento que se sacaron de la manga.
Cuando tú a un niño no lo bautizas, dice la Biblia, se va al cielo. No existe tal cosa como un lugar que se llama el limbo. No existe, en cuarto lugar, el purgatorio. Un lugar intermedio donde aquellos que pecaron se van al purgatorio a purificar sus almas, si es que se les dan las famosas misas gregorianas. O sea, si aquí en la tierra se muere tu tío y se le celebra una misa, la misa le ayuda 1000 años a que se le reduzca la pena. ¿Se imaginan ustedes semejante barbaridad? Entonces, la Biblia es muy clara que no hay absolutamente después de que tú te mueras más que el cielo o el infierno, la resurrección para vida o la resurrección para condenación. Siendo así, la pregunta más importante que tú tienes que contestar en esta tarde es: ¿sabes tú dónde pasarás la eternidad? ¿Sabes tú que saliendo ahora de este lugar puedes caer muerto, un embolio, un ataque al corazón? ¿Sabes tú que te puedes subir en un avión, como hace poco vimos, donde venían autoridades del gobierno y de repente el avión se precipita al cielo? Imagínense, se subieron riéndose, carcajeándose, desayunaron en la mañana, le habló a su esposa: ahorita nos vemos en la tarde, y jamás los ocupantes de esta nave volvieron a ver a sus familias. Iban jóvenes, personas de 40, de 30, de 50 años de edad. ¿Por qué? Porque ninguno de ellos se imaginó que esa era la forma en que iban a terminar y que iban a presentarse delante de Dios. Los niños se mueren, los adultos se mueren, los jóvenes se mueren, los viejitos se mueren. ¿Sabes tú que en el día de tu muerte no hay otra esperanza? ¿No hay otra oportunidad? Dios te da en este momento que tú estás oyendo este mensaje la oportunidad de arrepentirte de tus pecados y de venir a la cruz y entregarle tu vida a Jesucristo. Vamos a ver los lugares que la Biblia menciona que sí existen en el mundo invisible. En primer lugar, en el Antiguo Testamento se menciona la palabra hebrea Sheol. Sheol, que significa en el hebreo lugar de la sepultura o lugar de los muertos. Todos los muertos en el Antiguo Testamento iban al Sheol, y así lo revelaron los profetas del Antiguo Testamento. ¿Qué cosa era el Sheol? Nadie sabía. Únicamente que todos los espíritus, tanto de los buenos como de los malos, descendían al centro de la tierra, porque el Sheol se encontraba en el centro de la tierra. Por ejemplo, dice el libro de los Números, Coré se rebeló contra el pastor y todos los que lo siguieron, los rebeldes, fueron tragados al Sheol vivos. O sea, con todo y cuerpo, con todo y anillo de casado, con todo y la corbata, cayeron y se fueron directamente al Sheol, al centro de la tierra. Entonces, este era el lugar donde todos los espíritus humanos, después de la muerte, descendían a esperar a que Jesucristo muriera en la cruz del Calvario. Cristo baja a la tierra, y cuando se traduce la Biblia del hebreo al griego, esta versión y esta traducción del hebreo al griego se llamó la Septuaginta. Cuando se tradujo la palabra Sheol al griego, se usó la palabra Hades con H, Hades. Y Cristo en Lucas capítulo 16, versículo 19 en adelante, les cuenta una historia a la gente de a su alrededor respecto al mundo invisible, al Sheol, que ahora era el Hades, y les dice cómo era este lugar. Cristo les dice que 2 personas murieron. Uno era incrédulo, el otro era un pobre mendigo llamado Lázaro. Entonces mueren los dos, y el rico, déspota, arbitrario, avariciento, ambicioso, descendió al Sheol junto con la otra persona, con la única excepción que al bajar al centro de la tierra, Cristo nos dice que estaba dividido. O sea, nunca
nunca los espíritus humanos que descendieron en el Antiguo Testamento estaban junto con los espíritus humanos de los justos. Este lugar en el centro de la tierra estaba dividido por una gran cima, una gran barrera. De un lado estaba el infierno, que se usa la palabra Gena en el griego para describir el infierno, que era el lugar donde tiraban la basura los judíos, y ese lugar se llamaba Gena, y usa Cristo esa palabra Gena para describir que era el lugar donde ardía el fuego. Y las personas en el infierno que murieron en el Antiguo Testamento estaban en el infierno ya sufriendo. Uno de ellos pedía a gritos que le dieran una sola gota de agua para poder aliviar su dolor en la lengua. Las personas en el centro de la tierra, en el infierno, Cristo dijo que tienen memoria. En esta historia, esta persona le grita y le dice: Padre Abraham, yo tengo muchos familiares allá en Metepec, allá en Lerma, por favor vayan y díganles que es verdad que existe el infierno, que no vayan cuando se mueran a caer a este lugar, de lo burlón que yo fui, de lo parrandero, borracho y jugador y mentiroso que yo fui. No quiero que vengan mis familiares a este lugar. Y Abraham le contestó y le dijo: ¿sabes una cosa? Que a través de los milagros nadie se va a convertir. Aunque un muerto se les aparezca, no se van a convertir. Ahí tienen a la Biblia, a Moisés y a los profetas. Y el que no se convenza a través de la predicación de la Biblia, porque la fe es por el oír, no es por ver, no es por ninguna otra cosa más que por oír la palabra de Dios, nadie se va a convertir. Esta fue la manera que Dios escogió y diseñó para que entráramos al cielo, creyendo la predicación del Evangelio de la gracia de Dios, de Jesucristo. Entonces el Hades, que se tradujo del Sheol, el Señor Jesucristo reveló que estaba dividido en dos partes. En un lado estaban los condenados y en el otro lado estaban los justos, desde Adán, Moisés, Abraham, Isaac, Jacob, José, Daniel. Todos se encontraban en el lado del seno de Abraham. Así se le llama, y también se le llama el paraíso. Entonces esta palabra, dice la Biblia, es la que se usó para describir este lugar. Muy bien, cuando Cristo muere, Él desciende al Hades, al centro de la tierra. Su cuerpo de Cristo se queda en la tumba. Ahí se quedó su cuerpo de Cristo, porque su cuerpo no había sido aún glorificado, y bajó en espíritu al centro de la tierra. Su espíritu se salió de su cuerpo y bajó al centro de la tierra, al Hades, y ahí fue a anunciar, fue a proclamar su victoria sobre el pecado, la muerte y Satanás. 3 días estuvo Cristo en el Hades, y a los 3 días Cristo, a todos los que se encontraban en el lado del seno de Abraham, en el lado del paraíso, a todos los justos, los tomó Cristo, y cuando resucitó Cristo, se los llevó con Él hasta el tercer cielo. Efesios capítulo 4. Subiendo a lo alto, se llevó cautiva a la cautividad, y se presentó en el tercer cielo ante su Padre con todos estos millones de justos que habían creído el Evangelio en el Antiguo Testamento a través de la fe y de la gracia de Dios, y ahora se quedaron allá en el cielo. Y de Cristo a nuestros días, desde la resurrección de Cristo hace 2000 años hasta nuestros días, todos los espíritus humanos que se mueren sin Cristo siguen descendiendo al centro de la tierra, al Sheol, al Hades. Ahí sigue estando, aquí en el centro de la tierra, el infierno. Hace algún tiempo yo había escuchado que habían sacado unas grabaciones de unos geólogos que habían metido unas sondas y habían tratado de entrar lo más que se pudiera al centro de la tierra, y escucharon gritos como de encadenados,
gritos de desesperación. Y hace poco leí de un hermano cristiano con un hombre bastante serio y con una integridad del ministerio, que me dijo que había otro equipo de personas que en el Triángulo de las Bermudas, el oceanógrafo Jacques Cousteau escribió en sus memorias, que es uno de los oceanógrafos más importantes, que cuando descendieron en el Triángulo de las Bermudas, que es un triángulo que está en el Mar Caribe, que es un triángulo con Cuba, las Bahamas y Miami, que se llama ese triángulo, que han desaparecido barcos y han desaparecido aviones. Ahí se encontraron, en el fondo metieron la sonda y fue donde descubrieron los gritos de personas, eran como gritos de humanos que gritaban y como de encadenados, que nos muestra, ¿verdad? Yo lo creí porque la Biblia dice que una de las entradas al infierno es ahí en el Triángulo de las Bermudas. ¿Dónde lo dice? En Isaías capítulo 27, que Satanás es la serpiente del mar, la serpiente que se mueve en el mar. Y entonces, si el centro de la tierra es el lugar del infierno actualmente, tiene que haber salidas. Y una de las salidas del infierno son los volcanes también. Por eso siempre sale de los volcanes lava, azufre y fuego, que de acuerdo a la Biblia son los elementos que componen el infierno. Muy bien, tenemos en tercer lugar otro lugar invisible que la Biblia llama el Tartarus. Segunda de Pedro 2:4. Segunda de Pedro 2:4. Veamos todos estos lugares importantes, invisibles, donde se encuentran ángeles o demonios o espíritus humanos. Y antes de ver esta palabra en segunda de Pedro capítulo 2, quiero recordarles lo siguiente. En el infierno, en el centro de la tierra, no se encuentra Satanás, ni tampoco ningún demonio. Así que no vayan ustedes a seguir creyendo ese cuento, ¿verdad?, de que se quemen con los demonios en el infierno. Los espíritus humanos se encuentran en el infierno nada más. Vamos a ver ahorita que los ángeles tienen otra prisión que se llama Tartarus, y los demonios tienen otra prisión que se llama el abismo. Y son totalmente palabras diferentes en su etimología, y también la descripción que la Biblia hace es diferente del infierno. Así que vamos por orden. En el infierno ahorita no hay más que espíritus humanos. A lo mejor ahí está tu tío o tu abuelo o tu padrastro o tu papá o tu exesposo o tu exesposa o algún hijo tuyo que se murió sin Cristo, yo no sé, pero solo se encuentran ahí espíritus humanos. El Tartarus en segunda de Pedro capítulo 2 versículo 4 se tradujo infierno de una forma equivocada. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al Tartarus, y los traductores lo pusieron como infierno, cuando la única palabra que se traduce infierno es el Gena. ¿Cómo sabemos esto? Lo vamos a ver adelante. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, los arrojó al Tartarus, así dice el original griego. Y vean lo que dice: a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿A qué ángeles se refiere el apóstol Pedro? Porque cuando Satanás se rebeló y encabezó la rebelión, se llevó a la tercera parte de los ángeles. Entonces tenemos en el universo una tercera parte de ángeles. Los ángeles no son demonios. Los demonios son criaturas diferentes a los ángeles caídos. Lo vamos a ver también. Satanás se rebela y se lleva a la tercera parte de los ángeles. Se quedan del lado de Dios 2/3 partes. Entonces hay una tercera parte contra 2/3 partes en el universo, de ángeles malos contra ángeles buenos. Entonces superamos los ángeles de Dios a las huestes de Satanás. Gracias a Dios, son más ángeles que se quedaron con Dios que los ángeles que se rebelaron.
Cuando Satanás se rebeló contra Dios y se llevó a la tercera parte de los ángeles, se partió el corazón de Dios. Pero Dios les había dado el libre albedrío, como te lo dio a ti, como me lo dio a mí. No podía decirles, no, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Él no podía hacer eso porque somos responsables de nuestras decisiones y de las consecuencias de las decisiones que hacemos. Y desde entonces, desde esa rebelión, surgió la rebelión en el mundo. Y así cualquier persona que se rebela contra la autoridad le parte el corazón de Dios. Y los rebeldes que siguen al rebelde son infectados exactamente de la misma forma del que encabezó la rebelión. Y eso le parte el corazón de Dios y no hay perdón hasta que esas personas regresan arrepentidas y se someten otra vez a la autoridad. Mientras no haya este arrepentimiento y este regreso a la sumisión a la autoridad, no puede haber perdón. Porque el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta y deja el camino de la rebelión, alcanzará la misericordia. Esto no quiere decir tampoco que a los rebeldes les vaya bien o les vaya mal inmediatamente. Hay muchos rebeldes que prosperan, como Esaú, como Judas, que Dios los deja que vayan y que vayan y que vayan y que vayan, cuando de repente menos lo esperan, ¿verdad? Cae el juicio de Dios. Pero el hombre no puede ser engañado, lo que nosotros sembramos tenemos que recoger. Veamos pues este lugar de los ángeles que pecaron y no son los que cayeron con Satanás. Porque si todos los ángeles estuvieran ya en las prisiones, Apocalipsis 12 dice que en la última guerra final peleará Miguel y sus ángeles contra Satanás, el dragón y sus ángeles. Entonces, de esa tercera parte que se rebeló contra Dios, hay otro grupo de ángeles que después de esa rebelión pecaron otra vez contra Dios, pero de una forma todavía mucho más grave, donde Dios los tuvo que sacar del espacio y meternos a este lugar que se llama el Tartarus para que esperaran el juicio. Y estos ángeles son los ángeles de Génesis capítulo 6, que son los que vieron mujeres humanas y de alguna forma se mezclaron con las mujeres humanas. No sabemos qué tipo de mezcla hubo. Lo único que sabemos ahora, a la luz de la ciencia y de la genética, es que Satanás y los ángeles y los demonios tienen un conocimiento de la genética humana sobrenatural. Estos ángeles en Génesis 6 pervirtieron la genética humana. ¿Cómo lo sabemos? Porque versículos más adelante, versículos 4 y 5 de Génesis 6, nacieron de repente gigantes de 4 o 5 metros de estatura y eran deformes. Estos no los creó Dios. Hubo una deformación genética donde estos gigantes medían 4 o 5 metros y tenían 12 dedos en las manos y tenían 12 dedos en los pies, de acuerdo a 2 de Samuel capítulo 21. Y estos gigantes son los que se pusieron en la frontera cuando Dios iba a introducir a su pueblo a Canaán. Se pusieron en la frontera y espantaron a los israelitas para que no entraran a la tierra de Canaán. Y cuando mandó Moisés 2 espías para poder entrar a Canaán, regresaron los espías. Oye, Moisés, increíble, son gente que parecemos langostas comparados con ellos. En el hebreo se usa la palabra refaitas, que se tradujo gigantes porque venían de Rafá, otra de las tribus que poblaron Canaán. Casi todo Canaán eran gigantes. Los somsomeos, los rafaitas, bueno, todo estaba poblado casi de gigantes, y esto fue lo que espantó al pueblo de Dios. Son demasiados gigantes, no podemos con ellos. Cuando más adelante, ¿se acuerdan ustedes de David? Un muchacho que cantaba a Dios, santo, santo, alabado sea el Señor, con su arpa, y de repente le dice a su papá David, oye, ve al campo de batalla, porque todos están paralizados por el temor, nadie quiere moverse porque hay un gigante llamado Goliat
que ha retado al ejército de Saúl y les ha dicho: a ver quién en 40 días les doy para que me presenten a un guerrero, y si él me vence, y nosotros nos rendimos a ustedes, y si no, ustedes serán esclavos de nosotros. Y nadie, ni el rey Saúl ni los guerreros de Saúl, estaban espantados. Nadie quería enfrentarse con Goliat. Y cuando David entra al campamento y oye al gigante retando al pueblo de Dios, gritando, insultando al pueblo de Dios, blasfemando al pueblo de Dios y al Dios de los ejércitos, le da la comida a sus hermanos y se presenta con Saúl y le dice: Saúl, déjame ir a pelear contra ese incircunciso filisteo, hijo de María Bonita, que vas a ver lo que le va a pasar. Sí, cómo no, David, bueno, ya ahorita recurrimos a ti como última esperanza, pero ponte tu armadura. No, qué armadura ni qué nada. Yo no necesito ninguna cosa humana. Este pleito es espiritual. Este pleito no es de lanza contra nada. Señor, tú en el pasado los osos querían a tus ovejitas morderlas, y yo agarré la onda y maté al oso y maté al león. A esta onda, que la sé mejor manejar que la espada y que la lanza, va a ser contra ese incircunciso. Yo voy a él en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y David se enfrenta a Goliat y le clava la piedra exactamente en el lugar vulnerable que tenía y que no lo tenía protegido. Desde entonces todos los cascos militares los hicieron así, protegiéndoles la frente. Y eso es verdad, Todos se acordaron de Goliat. Entonces vemos, ¿verdad?, de qué forma es David. Y Goliat tenía 5 hermanos, de acuerdo a 2 Samuel 21. Y ustedes leen la vida de David. David fue el hombre que mató al primer gigante y que acabó con todos los gigantes. Y es interesante que David, cuando se acercó a Goliat, juntó 5 piedras. 5 es el número de la gracia. En otras palabras, cuando David se enfrentó a gigante, dijo esto cuando metió las 5 piedras: si me salen los 4 hermanitos, a los 4 me los echo también. Fue profética la batalla entre Goliat y David. Los gigantes habitaron durante 1000 años, de acuerdo a la Biblia. 1000 años poblaron el planeta Tierra los gigantes. ¿Quién cargó las pirámides de Egipto? Que pesan 2,5, 6 y 8 toneladas cada una. ¿Quién pudo haber puesto las pirámides que están orientadas a los signos del zodíaco en el cielo? Tanto las pirámides de Egipto como las pirámides de Teotihuacán y las de los mayas están orientadas, y cuando sale el sol tienen el equinoccio perfecto de acuerdo a la astronomía. ¿Quién les reveló? Escuchen esto: no existe ningún historiador, ningún paleontólogo, arqueólogo que nos pueda decir quién construyó las pirámides, ni la edad de Keops, Kefren y Miserino, las principales pirámides de Gizá. ¿Por qué? Porque no se sabe quién las construyó ni cómo las construyeron. Las personas que las hayan construido, cómo cargaron una piedra de 2,5 toneladas y la llevaron. Bueno, han hecho, ¿verdad?, experimentos con troncos poniendo las piedras. ¿De dónde las trajeron? ¿Cómo es posible que la piedra caliza que tiene las pirámides no se haya, es como un impermeabilizante increíble que le pusieron? Pero lo que más ha impresionado a los científicos, que permanece como uno de los misterios de la historia humana, es que ¿quién les reveló a los que construyeron las pirámides de Egipto? Escuchen, estamos hablando de hace más de 10,000 años. De hace más de 10,000 años. Pues no que veníamos de los cavernarios, no que el cavernario Galindo fue el primer cavernario, no que el hombre Piltdown, que el hombre Cromañón, y que fuimos evolucionando. Oigan, estamos hablando que hace 10,000 años las personas que construyeron las pirámides, igual que los mayas, tenían un conocimiento mucho más grande de la astronomía y de las matemáticas que en el siglo XXI. ¿Quién les reveló ese conocimiento astronómico? No tenían telescopios.
¿Quién les reveló ese conocimiento de los signos del zodiaco y de la orientación de los signos del zodiaco hacia el espacio? La Biblia nos muestra, ¿verdad?, que hubo influencia de esos gigantes. Y esos gigantes tenían conocimiento satánico. Y no hay ninguna otra explicación de la historia más que la Biblia y el tiempo que estos gigantes habitaron y poblaron la tierra por 1000 años. Solo ellos pudieron haber cargado esas piedras. Y lo más interesante es que los gigantes se están encontrando en ruinas arqueológicas en Sudamérica, en Asia, en África. Se están encontrando esqueletos de gigantes, o sea, habitaron toda la tierra. Y habitaron antes del diluvio y después del diluvio. Veamos pues que estos ángeles que se mezclaron en Génesis 6 con las mujeres fueron lanzados al Tartarus, y nos lo confirma el libro de Judas, que está antes de Apocalipsis. ¿Están aprendiendo algo? Más les vale. En Judas, para que ya no sigas con el Calimán, telenovelas, que el gurú me dijo. Háganme el favor nada más, Walter Mercado, tu padrino. Tenemos la Biblia, la palabra profética más segura, a la cual haríamos bien estar atentos, que nos descubre todos los misterios de la historia y los misterios de la humanidad. Si creen en Dios, crean también en mí, dijo Cristo. Estas palabras son fieles y verdaderas. En Judas, versículo 6 y versículo 7, nos explica sin lugar a dudas qué pasó en Génesis 6 y quiénes son estos ángeles. Y dice Judas: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. La palabra oiketerios, que se tradujo morada, significa sus cuerpos. Estos ángeles de Satanás tenían asignado un lugar para vivir. Tal vez las estrellas o planetas. Muchos dicen que el sol es una de las habitaciones de Satanás. Pero estos ángeles abandonaron el lugar que Dios les asignó, cruzaron, transgredieron sus habitaciones y se metieron y bajaron al planeta Tierra hace miles de años. Abandonaron su lugar donde deberían vivir. A estos ángeles que dejaron sus habitaciones, Dios los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y estas prisiones se llaman el Tartarus, donde Pedro nos dice que son los ángeles que pecaron y que Dios los mandó al Tartarus. Es la única prisión que la Biblia describe de los ángeles. Y dice el versículo 7, para quitarnos cualquier duda, que estos ángeles, que son el sujeto de este contexto, como Sodoma y Gomorra, o sea, se comparan a estos ángeles con los habitantes de Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos. ¿Quiénes son aquellos? Los ángeles que están en el centro de nuestra discusión. Los habitantes de Sodoma y Gomorra hicieron lo mismo que estos ángeles, que hicieron: fornicaron. Los ángeles pueden fornicar. Bueno, la palabra fornicar tiene varias y diferentes connotaciones. La palabra fornicar, porneia, de ahí viene la palabra pornografía, significa en la Biblia relaciones sexuales ilícitas. Dios creó el sexo y solo Dios puede determinar y autorizar dónde, cuándo y cómo podemos usar el sexo. El sexo no lo inventaron los psiquiatras, ni los psicólogos, ni los sexólogos, ni los sociólogos. Ningún ser humano tiene la autoridad de decirnos qué es el sexo y cómo debe ser usado el sexo. Así que si alguien te dice que tú eres hombre y te vistes de mujer
y los sexólogos te dijeron que está bien, son unos mentirosos porque ellos no inventaron el sexo. Si tú no naciste hombre y te ves en el espejo y tienes el órgano masculino, entonces es que eres hombre. Y si tienes una mentalidad diferente, es que tienes un tornillo flojo en la mente. Porque no eres mujer, eres hombre. Y necesitas arrepentirte, cambiar tu vida y creerle a Jesucristo. Y de eso se trata. ¿A quién le creemos? ¿A los sexólogos? ¿A los psiquiatras? ¿O le creemos a la palabra de Dios? Esto es lo que significa relaciones sexuales ilícitas. Ahora, ya casados, dice la Biblia que el hombre que deja a la mujer o la mujer que deja al hombre y comete adulterio es fornicación. Relaciones con animales es fornicación. Hombre con hombre es fornicación. Mujer con mujer es fornicación. El sexo solo puede ser usado dentro de la esfera y de la dimensión del matrimonio. Antes de casarte es fornicación, con animales es fornicación, con tu novio es fornicación, hombre con hombre es fornicación, mujer con mujer es fornicación, y todo lo que no sea dentro del matrimonio, y matrimonio entre Adán y Eva, no entre Jorge y Pepe, ni entre Lupita y Carmelita, sino entre un hombre y entre una mujer. Es la única forma de poder usar el sexo. Ahora, si estos ángeles cometieron algún ilícito sexual, ¿cómo pueden ellos haberse relacionado? ¿O qué acaso los ángeles tienen esperma? Porque en algún lugar de la Biblia se nos dice que no se pueden reproducir. No son como nosotros que como conejos, ¿verdad? Estamos produciendo y produciendo y produciendo, etcétera, etcétera. Los ángeles, la cantidad de ángeles que Dios creó, ya no hay más ni menos. No hay angelitos ni angelitas tampoco. No hay ángeles del sexo femenino. Todos son del sexo o del género masculino. Pero si no se pueden reproducir, entonces, ¿cómo está? ¿Verdad? Todos estos misterios son interesantes. Bueno, vamos a explicar esto. ¿Se acuerdan ustedes del endemoniado gadareno? ¿Cuántos demonios tenía? Tenía 6,000 demonios. Porque Cristo le preguntó, ¿cómo te llamas? Y le contestó, Legión. La palabra legión significa 6,000 soldados, de acuerdo al Imperio Romano. Muy bien, escuchen esto. Estos demonios conocían también el cerebro y le conocen las neuronas del cerebro. Estamos hablando de hace 2,000 años, cuando ni la genética, hasta 1860, por Gregorio Mendel, fue descubierta, las leyes de la herencia. Estos demonios hace 2,000 años sabían qué neuronas del cerebro son las que controlan los ojos, los oídos, las cuerdas vocales. Todo absolutamente los demonios estaban manejando, se metieron a los controles del ser humano aquí en el cerebro y comenzaron los músculos. Tenía el gadareno fuerza como de un gigante, una fuerza que rompía las cadenas. Los demonios le dan fuerza al ser humano. ¿Por qué? Porque cuando un demonio entra al cuerpo humano, el demonio sabe cómo operan los músculos, cómo operan los ojos, cómo mover las cuerdas vocales. Hablan los endemoniados con una voz que no es la de ellos. Alteran el tono de las cuerdas vocales, los ojos. Increíblemente estamos apenas descubriendo la maravilla del ojo, de los oídos. Todo lo tienen ellos conocido desde hace miles de años. ¿Y qué es lo que están haciendo ahora los ángeles caídos y Satanás? Planeando clonaciones humanas para volver otra vez a traer a este mundo monstruos. Y comenzaron con Frankenstein en los 60s. Yo veía a Frankenstein en los 60s, era niño y no dormía en 3 días. Ahora ven a Frankenstein los niños y se echan de carcajadas enfrente de él, comparado con Godzilla y con las monstruosidades increíbles que ahora ha producido Hollywood. Ya aparece Frankenstein, Pinocho con los monstruos de ahora. Ya vas a las películas y todos son demonios, apariciones, etcétera, etcétera, porque el diablo está preparando a los niños para los monstruos que van a comenzar a surgir y las clonaciones genéticas entre animales y hombres que aparecen en Apocalipsis capítulo 9. Está preparando a nuestros hijos para que cuando aparezcan se rían enfrente de ellos y los vean como algo absolutamente normal. Muy bien, si los demonios y Satanás
tienen la característica de poder conocer nuestros genes, las neuronas de nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso, nuestro sistema muscular, etcétera, etcétera. Pueden también los demonios meterse al esperma. En un esperma de los 500 millones que existen o 600 que salen en cada eyaculación de un varón, un solo esperma entra para la ovulación y para la fertilización, para que se produzca un ser humano, que se llama cigote, feto y después ya bebé. En un solo esperma de los millones microscópicos que tenemos caben más de 100,000 demonios. O por lo menos tienen la facultad de poder ir en ese esperma y alterar para que el niño que nazca con 2 cabezas, nazca con pie equinovaro, nazca con un defecto o dividido, un chivo con una cara de una cosa y cosa otra cosa, cualquier cosa que sea antinatura, que va en contra de la creación original, es de carácter demoníaco. Por eso, ¿verdad? Tomar drogas en el embarazo, alcohol en el embarazo, fumar en el embarazo, ya no significa que Dios lo haya hecho así. Somos responsables nosotros de la forma como nos cuidamos, o como se cuidaban las mujeres, o con quién te metiste, o el SIDA que te contagió esa persona, y ya Dios se hace a un lado y nos deja recibir lo que nosotros sembramos. Y ninguno podemos culpar a Dios de lo que ha sucedido en el mundo, porque es la obra de nuestras propias decisiones y nuestro libre albedrío. Estos ángeles que se mezclaron con las mujeres humanas no necesariamente les comunicaron su esperma, porque ya vimos que no se pueden reproducir, pero lo que hicieron estos ángeles a la luz de la genética del siglo XXI es que alteraron los genes de las mujeres humanas. Satanás tiene la facultad de poder alterar los genes. Si nosotros permitimos, porque sin nuestro consentimiento ni Dios ni el diablo se meten a nuestra vida. ¿Me escucharon muy bien? Ningún demonio puede tener nada con mi vida sin mi consentimiento. Cualquier actividad de los demonios en mi vida es porque yo les di permiso. Y cualquier cosa que Dios tenga con mi vida es porque yo se lo permití a Dios. Dios no viola mi libertad, ni tampoco los demonios. Esta es la característica donde el hombre decide y es responsable de cada decisión que hayas tomado en tu vida. No le eches la culpa ni a Dios, ni al diablo, ni a tu mamá, ni a la suegra, ni a tu papá que te violó, ni a tu madre, ni a tus hermanos, a nadie. La única razón por la cual tú eres como eres es porque tú has escogido ser lo que tú eres. Mi mamá fue prostituta. No tienes por seguir los pasos de tu mamá. Me crié en un hogar, bueno, Cristo te puede sanar. Y es más grande la gracia que las maldiciones que heredamos. Y finalmente vemos nosotros que no solamente la Biblia nos demuestra esto, sino que nos demuestra también, gracias a Dios, que tenemos una casa intermedia cuando nosotros morimos. 2 Corintios capítulo 5, terminamos y dice la Biblia que cuando nosotros morimos, si tú mueres hoy en la noche, es muy importante este estudio. Si tú mueres hoy en la noche, amado santo que me escuchas, o santa, Santa Tomasa, o San Anselmo, si tú mueres hoy en la noche, tu espíritu y tu alma se salen de tu cuerpo y nos vamos derechito al cielo. Los ángeles de Dios vienen a recogernos. El momento en que cierras tus ojos y te desconectas de tu cuerpo y tu alma, porque el cuerpo, dice Santiago 2, no puede vivir sin el espíritu, en lo que le da vida al cuerpo es el espíritu. El momento en que el espíritu se sale, el cuerpo se muere, se diagnostica que estás muerto, te entierran, te creman, no importa lo que te hagan, te vas a la tierra y tu espíritu y tu alma se van directamente al cielo con los ángeles escoltándonos, porque para pasar el primer cielo, que está ocupado por Satanás, es territorio enemigo, necesitamos guaruras que nos escoltan para poder, y se hacen a un lado los demonios
porque van los ángeles que son más poderosos que los ángeles caídos para llevarnos a la presencia de Dios. Cuando estemos allá en el cielo, se nos va a dar un cuerpo intermedio. Si tú mueres hoy en la noche, tu espíritu, alma se va al cielo, mi espíritu se va al cielo. Y cuando estemos en el cielo, como Cristo no ha bajado todavía a resucitar a los muertos, que es cuando se nos va a dar el cuerpo glorificado, mientras estamos en el cielo, 2 Corintios 5, dice Pablo, sabemos que si nuestra morada, miren cómo le llama Pablo al cuerpo, morada terrestre. Si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, o sea, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Por esto también gemimos, deseando ser revestidos, o sea, vueltos otra vez a vestir de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo o en esta casa o en este envase, gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados. Nadie quiere morir, ¿verdad? ¿Qué es la muerte? Simplemente que se nos va a quitar un traje. Esa es la muerte. Este traje temporal que tienes tú y que tengo yo, unos tienen traje de mujer, otros tienen traje de hombre. Y Dios te puso el traje de mujer y a otros les puso Dios el traje de hombre. Pero el que tiene el traje de mujer es espíritu y el que tiene el traje de hombre es espíritu, y los espíritus no tienen sexo. Simplemente Dios vistió a dos espíritus con un traje y a otro con otro traje porque a Dios le dio la gana para reproducirnos. Y aceptemos el traje que Dios nos dio y el traje que Dios te dio. Si eres mujer, acepta lo que eres. Si eres hombre, acepta lo que eres. Entonces, cuando se deshaga este traje, se nos va a vestir, vamos a tener el alma y el espíritu, que es la esencia de nuestro ser, vamos a ser vestidos con otro traje. Y con un traje temporal mientras Cristo desciende al mundo. Cuando Cristo venga en el rapto y resuciten los muertos, entonces vamos a resucitar y vamos a tener un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria de Jesucristo. Un cuerpo sin sangre, un cuerpo sin deterioro celular, un cuerpo joven, eterno, radiante, que Rambo, ni que John Travolta, ni que nada, ni que Brad Pitt, ni que Tom Cruise, ni nada. Vamos a tener un cuerpo que va a durar por toda la eternidad, donde va a tener acceso a subir y bajar, vamos a volar. No me da tiempo de contarles todos estos detalles. Es infinito este estudio del cielo. Vamos a poder comer otra vez también. No lo explico sin sangre, pero Dios va a hacer otros, páncreas, otro estómago. No sé qué sistema de esófago y de digestivo va a ser Dios, pero no va a ser ya la sangre la que va a correr en nuestro cuerpo. Vamos a poder comer pez, vamos a poder comer miel. Vamos a reproducirnos. Isaías 65. Para que no digan el hermano está inventando, Isaías 65 dice claramente que vamos a reproducirnos sexualmente, vamos a seguir teniendo familia en el milenio. Muchachas, no se apuren. Muchachos, tranquilo, sereno moreno, hay chance todavía. Así que no se coman la torta antes de tiempo. Y todas estas cosas están prometidas para aquellos que en esta mañana le han entregado su vida al Salvador. Si tú en esta mañana no tienes a Jesucristo, yo te ruego en el nombre de Dios, por las misericordias de Dios, por la verdad que tú puedes saliendo este día, o a lo mejor hoy es la última vez que Dios te ha hablado en tu vida, no endurezcas tu corazón. Está de por medio tu eternidad. No vas a poder tener otra oportunidad tal vez como la que Dios te da hoy. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de tu salvación. Entrégale tu vida a Jesucristo y acepta por la fe el perdón de tus pecados y prepárate para el día de tu muerte. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra nos dice, Señor, que el apóstol Juan vio un cielo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y oí una gran voz del cielo que decía:
He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos. Ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. He aquí yo, dice el Señor, hago nuevas todas las cosas, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Yo soy el primero y yo soy el último, el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida, y el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. En esta mañana también ustedes que nos ven por la televisión, invita a Cristo a tu vida. Y todos ustedes que estamos en esta reunión, ahí desde tu lugar en este momento, invita a Jesucristo a tu vida con estas palabras. Señor, te pido perdón por mis pecados. Acepto que en la cruz tú pagaste por ellos mediante el derramamiento de tu sangre preciosa. Creo que a los 3 días resucitaste de los muertos y te pido que entres a mi vida como mi Señor y mi Salvador. Señor, cambia mi manera de pensar. Quiero estar listo para el momento que yo no sé cuándo será, ni nadie sabe, que me llamarás a casa. No quiero que me tome la muerte desprevenido, ni quiero abrir mis ojos en el Hades, en el infierno, donde no tendré nunca la oportunidad de hacer la decisión que estoy haciendo en este momento, en que me encuentro con salud y con una mente despejada para creer en ti. Gracias, Jesús, por morir en mi lugar, y gracias por ser mi Salvador. Dame el poder de vivir para ti, en el nombre precioso tuyo, Señor Jesús. Amén. Isaías se le conoce como el profeta evangelista, porque es el único profeta en el Antiguo Testamento que nos proporciona la exposición más amplia y la más clara que existe del Evangelio de la gracia de Dios en Jesucristo. Las primeras palabras del libro, inmediatamente visión de Isaías, hijo de Amós, nos habla de que este libro, el autor es precisamente Isaías. Casi todo el libro de Isaías consiste en visiones y sermones, como lo dice el versículo 1, visión de Isaías. O sea, Dios le dio a este hombre, a este ser humano, que vivía en la clase media muy alta, porque la familia de Isaías era una familia rica. Él, Isaías, era exactamente lo que equivale al apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Isaías, al igual que Pablo, fueron de los 2 únicos profetas de Dios educados, cultos, con una preparación tremenda. Pablo era políglota, hablaba como 6 o 7 idiomas, se educó con Gamaliel. Isaías tuvo la mejor educación que alguien pudiera tener en el Antiguo Testamento, al contrario de los demás profetas que fueron llamados del campo. Así que Isaías era un hombre donde su familia pertenecía a la clase media alta, muy acomodada, y donde tenían acceso a los funcionarios públicos. O sea que Isaías fue un profeta, como lo vamos a ver, que sirvió a 4 reyes principales, 4 o 5 reyes principales, por la gracia que Dios le dio de estar cerca de los gobernantes. Así que fue un profeta que vivió continuamente en los palacios de gobierno. Casi todo el libro, repito, son visiones y sermones, y Isaías, de la familia real a la que pertenecía, era un hombre que recibió órdenes de Dios de predicar con valentía y con audacia. Uno de los problemas más grandes que enfrentamos actualmente en la sociedad es que cuando estamos delante de un funcionario público, cuando estamos delante de un gobernante, o cuando estamos delante de alguna persona
poderosa o con dinero o con influencia, los cristianos como que nos comenzamos a hacer chiquitos, como que comenzamos a titubear y a tartamudear, y lo que le teníamos que decir ya no se lo decimos, porque existe en la naturaleza humana, en la carne, la tendencia de tratar de agradar a las personas, de caerles bien, de que no me vaya yo a decir algo que después ya no me dé hueso cuando llegue a diputado, o cuando llegue a gobernante, o cuando llegue a presidente. Y recordamos que delante de Faraón estuvo un hombre llamado Moisés, que al estar enfrente del hombre más poderoso del imperio egipcio en aquel tiempo, le dijo, ¿verdad? Vengo de parte de Jehová de los ejércitos. Y Faraón era un hombre que así con el dedo podía mandar a matar a cualquier persona. Sin embargo, Moisés sabía que al venir de parte de Dios era mucho más grande la comisión que él tenía que enfrentarse con cualquier hombre cuyo aliento está en el poder de Dios. Elías se presenta ante el rey Acab y le dice, vive Jehová delante del cual yo vivo, del cual yo estoy presente. O sea, Acab, tú serás muy poderosa, estarás casado con una mujer llamada Jezabel que ha mandado matar a todos los profetas de Dios, pero no te tengo miedo. Dice el Señor que en 3 años y medio no va a llover. Y estos hombres, profetas hebreos, se presentaban ante los gobernantes, se presentaban ante los más grandes dirigentes mundiales políticos sin ningún miedo, sin ningún temor. Y el mismo espíritu que ellos tenían y que los dejaba temporalmente, el mismo espíritu está dentro de nosotros. Pero ahora ese espíritu, con la diferencia que radica en nosotros, vive dentro de nosotros y tenemos todavía mucho más poder, porque Jesús dijo que haríamos mucho más grandes obras que las mismas obras que Jesús realizó. Así que nosotros tenemos que estar conscientes de que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Juan el Bautista le dijo a Herodes, el emperador más grande, el gobernante en su época, no te es lícito que vivas en adulterio con tu cuñada. Así le dijo Herodes, tú no puedes vivir con tu cuñada porque estás casado, y con la mujer que vives es tu amante. Y esta agresividad, esta audacia, esta forma de expresar los pensamientos de Dios a los gobernantes es lo que se necesita actualmente. Pero se ha perdido todo esto por el afán de hacer alianza, del compromiso, de caer bien. Y nosotros somos hombres y mujeres que hemos sido enviados al mundo a quitarle las vendas de las tinieblas, de la ignorancia a la gente, para que la luz de Jesucristo resplandezca en sus corazones. Este hombre Isaías fue odiado y obstaculizado por un rey llamado Acaz, y favorecido y respetado por Ezequías, aproximadamente en el año 716-690 antes de Jesucristo. El libro de Isaías terminó en el año 680 de ser impreso, cuando el ejército asirio fue destruido. Los tiempos en los que Isaías profetizó fueron cuando terminó la cautividad babilónica y la cautividad asiria. En el año 722 antes de Cristo fueron llevadas 10 tribus de Israel cautivas al imperio asirio, y quedaron solamente 2 tribus en el sur, que fueron Judá y Benjamín. Se conocía como el reino del sur y el reino del norte. El reino del norte fue llevado cautivo las 10 tribus y quedaron solo Judá y Benjamín. Ya estas 2 tribus que eran y formaban el reino del sur, es a quienes Isaías dirigió este mensaje. Todo lo que quedó del gran reino de Israel, solamente, repito, fue Judá y Benjamín. Estos tiempos de Isaías eran tiempos desesperados, porque el pueblo vivía bajo una continua amenaza de ser invadidos de los imperios extranjeros. Entonces la gente se desbocaba, la gente se desbalagaba, se quería divertir, quería olvidarse de la cautividad a la que podían ellos enfrentarse, etcétera, etcétera. Y en lugar de que las pruebas, la maldad y las presiones los acercaran a Dios, los hicieron alejarse de Dios. Y este libro es una grande advertencia a todos nosotros como cristianos, porque lo más interesante de este libro es que
el mensaje de Isaías fue profetizado y anunciado y proclamado a un pueblo que exactamente se va a encontrar en las mismas condiciones antes de que Jesucristo venga. Así que todo el mensaje de Isaías era para aquel pueblo que se encontraba bajo el mismo medio ambiente y las mismas circunstancias. Así lo vamos a descubrir, en las que antes de que Cristo venga se va a encontrar el pueblo de Dios. Así que el mensaje de Isaías es mucho, mucho más moderno para nosotros que para cualquier otra generación, porque es un mensaje para el pueblo de Dios en los últimos días. Y así se va a encontrar el pueblo de Dios antes de que Cristo venga. Vamos a ver en primer lugar que particularmente fue escrito el libro de Isaías a nuestra época, en primer lugar, para presentar y recordar la salvación maravillosa a todos aquellos en esta época que quieran creer y escuchar la palabra de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que cualquiera de ustedes que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Así como Isaías fue en sus tiempos un gran evangelista, ahora hemos sido llamados nosotros también a evangelizar al mundo, a contarle al mundo las buenas noticias de que Dios los ama. Pero ¿cómo que Dios me ama?, me preguntará alguna persona ante la situación en que yo me encuentro. La Biblia nos muestra que la mayor parte de la humanidad se encuentra desesperada. La generación en la que tú vives y en la que yo vivo es una generación llena de ansiedad. Nunca hemos visto el fenómeno de la depresión, psicológicamente hablando, como en la generación que vivimos. La mayor parte de la humanidad, de acuerdo a la Organización Mundial para la Salud, se encuentra deprimida. O sea que la depresión es la enfermedad número 1 actualmente en el mundo entero. Y no es para menos. Yo, si no fuera cristiano, estaría, ¿verdad? No sé dónde real y sinceramente me podría encontrar. Pero es un mundo donde estamos viendo por todos lados guerras, devastaciones, pobreza, una corrupción increíble de los gobernantes. El pueblo en México, ahora que estamos con los líderes, con este candidato a la presidencia de la República, comentábamos, estamos seguros que viene un cambio ya en México, donde ya basta de corrupción, ya basta de secuestros, de inseguridad, ya basta de abortos, ya basta de tanta drogadicción entre los jóvenes, ya basta. Y no podemos solamente quedarnos en ya basta y ya no queremos esto, sino que tenemos que hacer algo nosotros. Tenemos que actuar, tenemos que formar parte de la acción que se está llevando a cabo a través del poder del Espíritu de Dios. No podemos quedarnos solamente en quejumbrosos y ya no quiero esto y aquello, sino tenemos que comenzar a orar, comenzar a buscar a Dios con todo nuestro corazón, comenzar a vivir más en esta palabra, a conocer más sus pensamientos, a sentir más su presencia, para que podamos tener una dirección clara, una esperanza, una seguridad, donde podamos realmente saber que vamos conforme a donde los vientos del Espíritu Santo están soplando. De tal manera Dios amó al mundo. El mundo necesita hoy más que nunca el mensaje de las buenas noticias de la salvación en Jesucristo. Ya no hay Mesías, no es el Dalai Lama, no es Mahatma Gandhi, no son los masones, no es un partido político, no son los sistemas económicos, no son las filosofías, ni las ideologías, ni la ciencia tampoco podrá cambiar el mundo. El único que lo puede cambiar es Jesucristo, el Hijo de Dios. En segundo lugar, este libro advierte este libro. Es como una campana de alarma, como lo vamos a comenzar a ver. Como cuando el Titanic se comenzó a hundir y más de 1,600 personas se fueron al fondo. Comenzaron los que estaban ahí en el tercer y cuarto piso, ja, 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 y jo, 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 y tráiganme otra de champán, y tráiganme más botellas, y riéndose, y este barco es inundible. Cuando salió de Inglaterra decían, jamás nadie lo puede hundir, y sin embargo un miserable y pequeño témpano, ¿verdad?, de hielo, un iceberg,
le hace un boquete tremendo, comienza a entrar el agua, le avisan al capitán, la gente se guía, el capitán dice no le avisen a nadie porque no va a hundir esto el barco, y de repente se pasa de una cavidad a la otra cavidad, a la parte en medio, el agua, y cuando entra el agua en medio, al primero y al segundo piso, el capitán dice esto ya no tiene salvación, y comenzaron a sonar la alarma, sálvese el que pueda. La gente dejó sus joyas, la gente dejó su marihuana que llevaban ahí, su cocaína, sus botellas de licor y todas las cosas que tenían al amante, y corriendo y a ver quién podía aventarse una balsa para poder ser rescatados del hundimiento de este barco. Y así Dios está sonando una alarma, talán, talán, tilín, tilín, tilín. Ahorita por el juicio viene, el juicio viene, el juicio viene, pero a los justos, dice Dios, resplandecerá la luz en vuestra justicia. Este libro es una alerta porque nos dice que la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Todos ustedes que sufren actualmente, que tienen culpa, que tienen vergüenza, que se metieron en deudas, que te andan buscando por tranza, que tus pecados te han alcanzado, tienes que aprender que es la razón por la cual se sufre en la vida. Es verdad que aunque no pequemos vamos a sufrir, pero tenemos a Dios de nuestro lado. Tenemos la esperanza que nos va a sacar. Tenemos la conciencia tranquila que no hemos ofendido a nadie. Y tal vez suframos por causa de la justicia. Pero cuando sufres por causa de tus pecados, por tus robos, por tus engaños, por la forma como tratas a tu esposa, por no entender que esta vida es corta, que tenemos la eternidad enfrente de nosotros, dice la Biblia, duro es el camino de los transgresores. La paga del pecado es la muerte. El alma que pecare, esa morirá, dice el Señor. En tercer lugar, este libro consuela a todos los que confían en Dios. Dice en el capítulo 3 de Isaías, versículo 10: decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Es verdad que el justo y nosotros los cristianos estamos enfrentando un mundo horrible de discotecas, de pornografía, de corrupción, de hipocresía, de enfermedades mentales, de depresión, de ansiedad. Pero Dios te dice en esta mañana: tú mantente firme, ahonda y profundiza aún más tus convicciones, porque yo te juro, dice el Señor, porque es la palabra del Señor, que te irá bien en la vida. Te irá bien en la vida. Vas a salir adelante. Yo estoy contigo y no te dejaré ni te desampararé. Mi brazo derecho está con tu mano. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas nos salva el Señor. De todas nos libra el Señor. Porque Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en todas las tribulaciones. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Él es mi castillo, Él es mi roca, el que adiestra mis manos para la batalla, el que prepara en mí el arco de bronce, el que adiestra mis manos. Con mi Dios asaltaré muros y con mi Dios derribaré fortalezas. Él es el Señor de nosotros, el Rey de reyes y Señor de señores. De una forma preciosa, en el capítulo 60 de Isaías, vamos a brincarnos rápidamente para leer tantas promesas que existen para nosotros. Y dice el capítulo 60 de Isaías, ya casi al acabar la visión y los sermones de Isaías: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Lo primero que se nos manda es levantarnos. No podemos estar sentados quejándonos, desanimados, deprimidos, ahogados en el pozo de la desesperación y esperar que podamos brillar. No, nuestra responsabilidad es: levántate y resplandece. ¿Por qué? Porque en una luz no se puede esconder debajo de una mesa
Una luz no se puede meter debajo de una casa. Una luz tiene que levantarse para que alumbre todo. Y nosotros somos la luz del mundo. Y no podemos en el mundo andar así. Ay, metí en la casa. Ay, tengo muchos problemas. Ay, ya nadie me quiere. Ay, esto y el otro. Ay, me dejó mi novia. Ay, me dejó mi esposo. Y ya estoy deprimido. Y me voy a ir al alcohol. Y me voy a las drogas. No, de ninguna manera. No huyas. No tome los caminos equivocados. No uses anestésicos que solamente van a hundirte más en la desesperación. Levántate y resplandece. Cuando nos levantamos, comenzamos a brillar. ¿Y por qué? Porque dice la Biblia, porque ha venido tu luz, porque la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. El Espíritu Santo ha entrado a nuestras vidas para que podamos reflejar la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. He aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y nos lo anuncia el profeta hace 2700 años que fue escrito este libro. 2750 años aproximadamente. Tinieblas cubrirán la tierra. ¿Las puedes ya ver? ¿Ya puedes darte cuenta de qué oscuro está el mundo? La ciencia está más sumida en la desesperación que nunca. Cada vez la depravación y la pornografía, matrimonios gays, la homosexualidad, la corrupción de los políticos, las filosofías, las escuelas. Pueden sentir, amados santos de Dios, nosotros que somos el pueblo de Dios, el tesoro de Dios, podemos sentir ya cuántas tinieblas hay, cuánto satanismo, cuánta maldad, cuántos robos, cuánta delincuencia, cuántos secuestros. Las tinieblas aún se van a hacer más densas. No dejes que esas tinieblas vengan a tu casa, se metan a tu casa, te ahoguen en la confusión, porque las tinieblas es el reino donde opera Satanás. El Espíritu Santo opera en el reino de la luz, y yo me tengo que salir de las tinieblas y estar bajo el reino de la luz. Necesitamos hoy más que nunca en nuestra vida luz. Porque la luz es la que nos da dirección, es la que nos dice que estamos bien. En la oscuridad, en la cueva, sin luz, sin ninguna lámpara, nos desesperamos y nos confundimos. Gruñimos como los osos y caemos como ciervos o cervatillos heridos de sus patas en las trampas, en las cuevas y en los hoyos. ¿Por qué? Porque ha venido nuestra luz. Dios ha venido a nosotros para darnos esta esperanza. Y sobre ti, dice la Biblia, amanecerá Jehová, y sobre ti será vista mi gloria. Andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti. Tus hijos, dice el Señor, vendrán de lejos, y tus hijas serán llevadas en tus brazos. Así es, Dios nos promete a nosotros en esta generación que Él salvará a nuestros hijos. Son de nosotros nuestros hijos, y se los vamos a arrebatar a Satanás. Y mis hijos no se los van a llevar las drogas, y no se van a caer en la prostitución, y no van a caer en el alcoholismo. ¿Por qué? Porque son nuestros hijos y nuestra simiente es santa, pero tenemos que luchar por ellos. Tenemos que ser valientes, tenemos que brillar, tenemos que levantarnos, porque hay mucho por lo que luchar en la vida. Entonces verás y resplandecerás, versículo 5, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar, y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Todas estas promesas que Dios le dio al pueblo antes de que Cristo viniera eran para nosotros. Porque nosotros somos esa generación, como lo vamos a ir discerniendo en este libro maravilloso de Isaías. Y finalmente Isaías describe un retrato del Mesías como ningún otro retrato se encuentra en el Antiguo Testamento. En el capítulo 53 de Isaías, versículo del 3 al 6, este hombre escribió antes de que Jesús naciera, para ser exactos, 750 años antes. 750 años antes, señores que andan buscando si la Biblia tiene errores, si la Biblia es inspirada por Dios, si la Biblia realmente es confiable. Estas profecías describen de una forma maravillosa y exacta, y además es uno de los capítulos que más consistencia tiene y donde más evidencias un judío o los rabinos judíos que aún no aceptan a Yeshua Mashiach, a Jesús el Mesías como el Salvador,
para que puedan ellos entender que no hay ningún otro personaje en la historia que pueda asemejarse y del cual está hablando el profeta con cientos de años de anticipación. Dice el versículo 3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hablándoles con mucho amor y con mucho respeto y con mucha misericordia a los rabinos judíos, díganme ustedes, señores rabinos, ¿quién de ustedes, rabinos, llevó nuestros pecados en una cruz? ¿Quién ha muerto en una cruz? ¿El Dalai Lama? ¿Quién murió en una cruz? ¿Mahatma Gandhi? ¿Quién murió en una cruz? ¿Buda? ¿De quién se ha escrito y de quién se ha ensombrecido en las tinieblas de la filosofía para describir a los falsos profetas en contraste con el Mesías Jesucristo? Despreciado y desechado entre los hombres desde que nació Jesucristo, la Virgen María embarazada con José, su esposo, buscando un lugar donde parir al niño. Desde que nació Cristo, antes de que naciera, el mundo ya le había cerrado las puertas. Aquí no puedes nacer, vete de aquí. Y no encontró ningún lugar donde el Hijo de Dios, el creador de los cielos y de la tierra, el juez del universo, el legislador de la moral, pudiera nacer. Y nació en un humilde pesebre. Desde que entra el Salvador al mundo, desde que entra al escenario mundial, desde que baja este planeta del cielo de otra dimensión, Él nos muestra que Él entraba al escenario mundial vestido totalmente de humildad. A los 2 años tiene que salir huyendo, y durante toda su vida sus hermanos lo rechazan, su familia lo rechaza. Y durante 3 años y medio predico el evangelio de la gracia, diciéndole a la gente: el reino se ha acercado, el reino se ha acercado, el reino se ha acercado, arrepiéntanse de sus pecados. No son animales, no venimos de los animales, no somos el producto de una evolución y una selección natural. Somos gentes, ciudadanos del cielo, creados a imagen y semejanza de nuestro Creador, agentes morales, responsables, libres, que algún día seremos juzgados, los vivos y los muertos. Esto no es un chiste, vivir no es un chiste. No es Alicia en el País de las Maravillas. No estamos en la telenovela Rebelde. No estamos con Pinocho y con Peter Pan y con todos los cuentos que te contaron cuando eras niña. Tenemos que madurar y entender que la vida es duro. El matrimonio es algo por lo cual tenemos que luchar todos los días. Todos los días hay que luchar por nuestra esposa, por nuestro esposo, o comenzarnos a amalgamar los dos, a entender los dos, a identificarnos los dos. Esto se requiere madurez. Y no, ya no te quiero, ahí nos vemos, puedo encontrar otra. Ya no te quiero, puedo encontrar otra. Es algo por lo cual tenemos que luchar. Por nuestros hijos, nos sacan canas nuestros hijos. Y si no, espérate a que crezcan nada más. Nos sacan canas. ¿Por qué? Porque es la ley de la vida. No es fácil nada, pero Dios no nos dice que nunca se van a apartar. Dios nos dice y nos promete que aunque se aparten nuestros hijos, los trae, y de la oreja los trae. No nos promete que no se van a ir. Se brincan las rejas, hacen diablura y media, hacen travesura y media. Hasta en la cárcel han acabado muchos. Otros los tenemos que ir a recoger a un hospital psiquiátrico, otros en centros de rehabilitación de las drogas. Pero de ahí Dios los trae y los convierte en profetas, y los convierte en predicadores, y los convierte en pastores y misioneros de Dios. Porque ese es nuestro Dios. Y este es el poder transformador del evangelio. Este es el poder transformador del evangelio. Ver a la gente restaurada, ver a la gente que se cayó, a pastores que pecaron, a misioneros que fracasaron, a hombres de Dios y mujeres de Dios, a organizaciones cristianas que se arrepintieron y Dios los levantó mucho, mucho más alto. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios para salvación. Cuando el justo cayere, no quedará tirado, porque Dios sostiene su mano. Ante Dios no hay absolutamente nada imposible. Además, en este libro maravilloso se hace énfasis especial en la doctrina de Dios. Es el libro en el Antiguo Testamento
que nos describe con más detalles la omnisciencia, la omnipotencia, la omnipresencia, la soberanía, la fidelidad, la misericordia, la paciencia, el amor, la bondad de nuestro Dios y Salvador. El creador del universo, que ordena todos los acontecimientos de la historia según su propósito y su plan eterno de los siglos de los siglos. Miren rápidamente en Isaías 44, qué es lo que dice el profeta acerca de esta soberanía, de esta omnisciencia de Dios. Esto es una de las cosas más maravillosas en la Biblia que se conocen como la profecía bíblica. No hay ningún otro libro, señores historiadores, sociólogos, antropólogos que nos escuchan. No existe ningún. Ve y sigue buscando en las librerías, en los billones de volúmenes de literatura que existen en todas las bibliotecas. Continúa rascándole hasta que te digan ratón de biblioteca. Y nunca vas a encontrar ningún libro sagrado, ningún profeta, ni Nostradamus, ni Jim Dixon, ni tu gurú Maharaji, Tachi, Kukalakachi, ni toda la bola de tontos que andan por ahí diciendo que son profetas y hombres de Dios y que son Dios y que vamos a ser dioses. En ningún volumen de literatura vas a encontrar que la historia humana está claramente